Hola, hoy en Retrologando vamos a dedicar un poco de atención a un autor clásico de narrativa de aventuras que hemos leído todos de jovencitos, por lo menos de los de cierta generación, no toda su obra porque es muy amplia. Me refiero a Julio Verne, como no puede ser de otra manera, ese visionario, ese creador de fantasías tan estupendo y excelente narrador. Pero no vamos a hablar de toda su obra, hoy vamos a hablar de las novelas que en cierta manera tienen continuidad en sí misma o ajena dentro de la producción de Julio Verne. Julio Verne tiene un montón de novelas, no recuerdo bien si son 89, es un montón de novelas. Después tiene también relatos, no muchos, pero algunos relatos cortos. Tiene teatro, pero vamos, por lo que es universalmente conocido es por un puñado de novelas que para sí quisiera casi cualquier autor. Es decir, él dentro de toda esa producción no es todo conocido, ni es todo tan magnífico, pero es el autor de algunas de las novelas que vamos a ver ahora. Por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, que a mí me parece un prodigio de novela, y va en la época que está escrita. Ahora hablaremos un poquito más de ella. O La vuelta al mundo en 80 días, o ese tipo de novelas de aventura, La aventura del Capitán Hatteras, que yo, la primera novela que yo recuerdo, que yo haya leído, que tenga uso de razón, la primera que fue esta novela. Esta y El buque fantasma, las dos. Esas dos son las dos primeras novelas que yo leí. El buque fantasma del Capitán Marryat, que comentamos en el canal en su momento, y este del Capitán Hatteras, que había un perro llamado Buck, me acuerdo. Esto es casi lo único que me acuerdo, aparte de que pasaba en territorio de los polos, allí del hielo y todo esto, al que regresaremos hoy en parte también. Pero bueno, ¿qué vamos a decir de Julio Verne? Julio Verne, la cantidad de novelas que tiene importantísimas, pero hoy yo me quiero dedicar a las que en cierta manera tienen vínculos entre sí, porque casi todas son independientes, incluso de temas muy dispares unos de otros, los de aventuras exóticas con tipo, por ejemplo, La vuelta al mundo en 80 días y otras muchas, algunas más podemos mencionar ahora después, frente, por ejemplo, a esa ambientada en las zonas polares o en el espacio exterior, a las que dedicaremos también, hoy sí dedicaremos una atención a esto. Entonces, son casi todas independientes, pero hay algunas que tienen continuidad, que tienen relación entre sí. Empezando, como no puede ser de otra manera, por las dos novelas en las que tiene un protagonismo destacado ese personaje genial, en mi opinión, que es el Capitán Nemo. Hay esta edición de las obras completas, obras, por aquí, Plaza de Janés, en el tomo 2, damos al índice. Esto es que es muy curioso, porque yo es que fui a una librería, porque yo había leído lo que vamos a hablar a continuación, y buscaba una, y fui a ver a mis amigos Enrique y Rogelio Consuegra, que tiene una librería de lance de segunda mano del Viejo en Málaga, excelente, Códice. Oye, esto no lo tenías por ahí, y me lo encontraron, y no solo me lo encontraron, sino que me lo encontraron y me llevé este también de paso, donde el tomo se abre con 20.000 leguas de viaje submarino y La isla misteriosa, que son la dilogía del Capitán Nemo. Aquí en este tomo, La ciudad flotante, otra novela muy importante, 3 rusos y 3 ingleses en el África Austral, La vuelta al mundo en 80 días, El maestro Zacarías, Martín Paz, Una invernada entre los hielos, novela de tipo polar, de esquimtal, y Las Indias Negras. Pero la que nos interesa son las dos primeras. 20.000 leguas de viaje submarino es un hito en la historia de la literatura, o sea, donde aparece ese submarino prodigioso que empieza a hacer, pues, primero a provocar el pánico pensando que es un monstruo, y después todo lo que vamos conociendo es algo esencial en la ciencia ficción, que para entonces es lo que era 20.000 leguas de viaje submarino, que es la invención y el manejo y la aportación de artilugios extraños que hoy nos parecen de uso común. O sea, hoy un submarino, hombre, no es que todo el mundo vayamos por el submarino para acá y para allá, pero los submarinos pues son una embarcación que conocemos, que más o menos sabemos unas ciertas cosas de su rudimento, que lanzan torpedos, que tienen el periscopio, que se hunde y emerge del agua también, se sumerge y emerge hasta lo que se quiera, que es un sitio no excesivamente amplio, que van por allí conviviendo la gente que están dentro de los submarinos, que fundamentalmente se ha utilizado como arma. Aunque aquí planteaban otra cosa, era un elemento en 20.000 leguas de viaje submarino, es una planificación del Capitán Nemo con el Nautilus, con su submarino, en la exploración y el conocimiento del mar, del fondo del mar, del interior del mar. Pero aparte de la peripecia de la novela, que no me interesa tanto, lo que me interesa es ese personaje de Nemo.
Ese personaje que ha fecundado a mucha gente, se han hecho infinidad de películas de versiones, tanto de 20.000 leguas de viaje submarino, que para mi gusto la mejor es la de Disney, con Kirk Douglas haciendo el Nick, con Peter Lorre, con James Mason de Nemo, y la otra historia en que aparece Nemo, que es La Isla Misteriosa, que también tiene otra serie de versiones en audiovisual, que para mí la destacada es la que dirigió Juan Antonio Bardem, con Omar Sharif haciendo de Nemo. Pero a mí lo que me interesa es la coherencia de Julio Verne al hablar de Nemo, porque Nemo, ¿de dónde procede Nemo? Nemo procede de la Odisea. Nemo es nadie. En latín, nadie. Es cuando Ulises está en la isla del Cíclope tal. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo nadie, en la traducción al castellano. En griego no sé cómo será, en latín no sería Nemo. Y le cuenta historia, le hace tal. Y entonces cuando lo ciega, el Cíclope va dando bandazos por ahí chillando. Me ha cegado. El otro Cíclope, ¿quién ha sido? Nadie, ha sido nadie. Pues si ha sido nadie, ¿quién ha sido? ¿Tú mismo? Entonces ese juego, pero siempre ese término, porque lógicamente si yo me llamo Nemo, no soy nadie, soy alguien. Entonces conlleva de forma connotativa un elemento de misterio, de enigma, que procede del Capitán Nemo. Y hablo desde la actualidad, ese sentimiento de cierto misterio procede de Nemo. Y en la actualidad Nemo pues hace de forma inconsciente un mecanismo no alerta de que hay algo misterioso, algo que no es que hay algo más de lo que sale a la superficie a simple vista. Y ese Nemo está configurado en estas novelas. De pronto este capitán del submarino, tan enigmático, tan desabrido, que sí, que lo acoge y les va mostrando cosas, pero es un hombre que no deja penetrar en su intimidad, en su interioridad. Y en cierta manera, esa es la esencia del personaje. Es un personaje que actúa, es un personaje que obedece a una serie de razones filosóficas y morales, pero que nosotros no conocemos. Es un código que él nos va transmitiendo a pinceladas a través de su comportamiento. Y en La Isla Misteriosa ocurre lo mismo, porque La Isla Misteriosa coge a aquellos que se van en el globo, huyendo de la guerra, la tormenta, caen allí donde estamos, y empieza a sucederse los prodigios que conducen a Nemo. Pero esta isla es muy inestable, esta isla que va a pasar, y bueno, vamos conociendo más aspectos de este personaje, que ya digo, ha fecundado muchísimas cosas en cine, incluso en cómic. En la Liga de los Caballeros Extraordinarios, Nemo es esencial, y de hecho Alan Moore, una de las ramas que ha continuado dentro de la dinámica, o si se quiere, del universo de la Liga del Hombre Extraordinario, es Nemo, que tiene su propia trilogía, aparte de las historias del hombre increíble, de él y de su descendiente, que ya no es capitán, ya sería capitana. Un hombre muy, muy firme, con una capacidad de liderazgo muy importante, con carisma, con mucha sabiduría en ciertas cosas. Por ejemplo, la lucha con espadas y tal. Y ese Nemo está configurado por Julio Verne aquí. Esto básicamente decirlo porque esto lo conoce todo el mundo. Esto 20.000 leguas de viaje submarino, yo creo que es una de las novelas más leídas, o por lo menos conocida a través del cine también, pero la Isla Misteriosa igualmente. Por lo tanto, no creo que sea necesario tampoco detenernos mucho más en ello, cosa que sí que vamos a hacer en la siguiente, en este caso sería una trilogía, la siguiente parte de la obra de Verne, donde muestra, aquí sí, una línea de continuidad evidente. Me refiero a la trilogía de Barbicane sobre el hombre y la luna. Esto es una historia que en principio, la idea de Julio Verne, al parecer, era un poco parodiar y, hacer un poco de burla, de chanza sobre ciertos estereotipos norteamericanos, que están patentes en las novelas, lógicamente, sobre todo en la primera, pero esto después se fue deslizando hacia otros intereses. ¿Qué es qué? Pues volvemos al ámbito de la ciencia ficción, el conocimiento de la luna. Entonces aquí tengo los libros, Viajes Extraordinarios, esta edición, que se supone que se asemeja a una edición antigua, viene de la Tierra a la Luna y viaja alrededor de la Luna, que son las dos primeras partes, que durante mucho tiempo fueron las dos únicas partes de estos viajes extraordinarios al espacio, que ya sabemos. Es una edición que está bastante bien, o sea, no es fácil de nada, no creo que sea, tal vez sí, porque el espacio que dejan de páginas, pero son unas novelas que se leen bastante bien.
A mí también me gusta mucho lo que hace H.G. Wells, los primeros hombres de la Luna, los primeros habitantes de la Luna, como se quiera, y también, por supuesto, lo que hace Pérez Zúñiga, con el viaje obligado, que no voluntario, a la Luna, con su querido Sáudaro esperando en la Tierra. Que Pérez Zúñiga, lógicamente, lo que hace es precisamente parodiar más a Wells, pero también a Julio Verne, sobre todo de la Tierra a la Luna, sobre todo. También en el viaje alrededor de la Luna, también. De la Tierra a la Luna, la primera de estas novelas, que me he apuntado aquí los datos de la publicación, porque claro, esto es que hace muchísimo tiempo, es que nos damos cuenta, creemos que son novelas que se han escrito, o sea, esto sería una novela mirando para atrás, pero en realidad era mirando hacia un futuro en su momento. Se publica en Journal des Débats Politiques et Littéraires, periódico de los debates políticos literarios, entre el 14 de septiembre y el 14 de octubre de 1865. Y el 25 de octubre de ese mismo año sale la edición del libro. ¿Qué nos cuenta esta historia? Muy bien. En principio tenemos una situación muy frecuente en la época, es que también no había la tecnología ni lo que hay ahora, como no puede ser de otra manera. Toda la gente tendía a reunirse, había muchas reuniones, clubs, asociaciones y cosas donde se compartían conocimientos, inquietudes comunes, etcétera, etcétera. Y en este caso hay un club llamado Gun Club. Estamos en Estados Unidos, en un momento pues posterior a la Guerra de Secesión norteamericana, y hay este Gun Club, cuyo presidente, Impey Barbicane, propone junto a otro amigo suyo, J.T. Mason, la creación de un cañón que lance un proyectil a la Luna, que se pueda habitar y se pueda conocer lo que hay en la Luna. Dentro del club hay otro que se llama Nicol, que es un rival que pretende hacerlo de otra manera, que no cree en lo que dice Barbicane, pero al final el club decide que sí, y el resto de la novela es la primera parte de la novela, o sea, hay la presentación del club, el proyecto y después los medios que se utilizan para conseguir el objetivo de llegar a la Luna. Una vez aprobada la cosa, que es la primera parte del libro, hay una segunda que es la esencial, que es los preparativos para poder alcanzar la Luna. Es decir, aquí lo que se intenta, cosa que se ha perpetuado en el género de ciencia ficción, es dar una explicación racional, una explicación verosímil, posible, en definitiva, a algo que es inconcebible. O sea, ¿cómo podemos llegar a la Luna? En 1865, que ir de Málaga a Madrid normalmente se tardaba 2 o 3 días, pues imagínate para ir a la Luna. Entonces, digo Málaga a Madrid porque es donde vivo y la capital de España, pero vamos, no digo ya ir a Barcelona, entonces eso ya era una semanita, pero bueno. Entonces, el esfuerzo de Verne es vehicular una posibilidad mediante mecanismo, un cañón, qué potencia tenía que tener para que fueran habitados una bala hueca, pero resistente, que aguantara la fricción de la atmósfera a la velocidad. Ese cañón, qué potencia tenía que tener, qué ángulo, qué gradación tenía que tener de inclinación para que el proyectil lanzado fuera al sitio donde se quiere, con todas las perturbaciones que podía haber, la atmósfera, los cambios pues es que no sé cómo decirlo, de gases, porque la atmósfera se termina y lo que hay fuera, ¿qué es? Pues eso también puede producir variantes, y la idea es conocer qué hay en la Luna. Entonces, el propio Barbicane, ese Nicol, rival del, y otro llamado Michael Ardan, se introducen en la bala vacía, prepara el cañón, que es todos los preparativos de toda la novela, que el que los cuenta es J.T. Maston, que viene a ser el secretario del club este, que hemos dicho, y es el que realmente nos va a dar cuenta de la novela y el que va a dar más continuidad a toda la historia en las tres historias que hay, en las 3 novelas. Este Maston se queda en la Tierra, controlando y viendo lo que pasaba, y los otros 3, Barbicane, Nicol y el otro y Ardan, van tripulando esa especie de bala que van a mandar para la Luna. ¿Y qué pasa? Que lo mandan, ¡pum!, se efectúa el lanzamiento. Qué bien están llegando. Y no llegan. Y no terminan de llegar. No ha llegado porque el observatorio se ve que no ha tenido suficiente impulso y ha quedado atrapado en la atmósfera de la Luna. Iba dando vueltas alrededor de la Luna. Y esto es de la Tierra a la Luna. Y viaja alrededor de la Luna, se ocupa de ese mismo viaje. O sea, si en la primera hemos visto
todos esos preparativos, todas esas mecánicas que había que construir, todos esos ingenios que había que hacer para poder llegar. Ahora vemos, primero, lo que ocurre allí y lo que ven los que van ocupando esa especie de nave. Viaja alrededor de la Luna, en francés, Autour de la Lune, o sea, alrededor de la Luna. Se publicó en Journal de Débats Politiques et Littéraires desde el 4 de noviembre hasta el 8 de diciembre de 1869, 4 años después, y se publica el 13 de enero de 1870 como libro. Resulta que aquí, pues bueno, pues tenemos a los tres que iban en la bala, Barbicane, Nicholl y Ardan, en su periplo alrededor de la Luna, y piensan y van viendo lo que van en la novela, lo que se nos va contando es lo que van viendo, porque ellos están mirando la cara brillante de la Luna, es decir, la cara de la Luna que siempre da a la Tierra y que recibe la luz del Sol. Pensando que allí había vida o algo, no ven nada, no hay nada de vida, pero van a la cara oculta, la cara que está siempre oscura, no recibe luz, y allí encuentran con que hay ruinas de una civilización preexistente, que ya no queda nada, que hay edificaciones y que hay cosas que les sorprenden muchísimo. Entonces esto lo ven pasando por allí con telescopio y tal, y deciden, ellos tenían en la parte de atrás de la nave, tienen una especie de propulsores, una especie de cohetes más pequeños, que la intención de ellos era para cuando regresaran a la Tierra, claro, de tanta altura podían pegar el gran tortazo y quedarse hecho una tortilla. Entonces, accionar esos motores y que ir reduciendo la velocidad y aterrizar despacito y bien. Entonces deciden utilizar esos cohetes para ir a la parte oculta de la Luna, para descender y explorar por allí, porque ven que efectivamente hay zonas pues con ciudades, que había signos de vida allí. Y activan esos mecanismos. ¿Qué consiguen? Salir de la órbita de la Luna, porque estaban allí encerrados, no podían salir de allí, estaban nada más que dando vueltas. Pero en lugar de ir en dirección a la Luna, vienen en dirección a la Tierra. O sea, esos propulsores lo que han hecho es salir de la influencia de la gravedad del alrededor de la Luna, de la órbita, y mandarlos para la Tierra. Claro, van a pegarle el cebollazo, ¿y qué pasa? Que caen en el mar, y así pues no les pasa nada y se salvan. Eso viene a ser estos viajes extraordinarios, que en definitiva es una historia que continúa de una para otra, de una novela para otra, sin más dificultad ni más interrupción. Unos personajes bastante pues planitos, no suelen ser los personajes de Julio Verne una introspección psicológica extraordinaria, aunque tampoco son despreciables, son personajes que se explican y se justifican más por la acción, por cómo actúan, que por lo que son en su interior, ¿no? Y esto pues igual. Pero la historia no se queda aquí, porque 20 años después, en 1889, Julio Verne publica El secreto de Maston. Maston es, en la primera novela, el secretario del club y es el que se queda en la Tierra, el que desde el observatorio va viendo lo que le pasa a los demás que van en la nave aquella. Pues hay esta tercera novela, que es la que yo fui a buscar en la tienda que he explicado antes, en la librería que he explicado antes, y aquí en este tomo de las obras completas de Plaza de Jané, de obras de Plaza de Jané, que fue la que fui a buscar y encontré en la librería de mis amigos, que aquí viene La impresionante aventura de la misión Barsac, Agencia Thompson y CIA, esta también es muy interesante, El rayo verde, también en línea de ciencia ficción, El secreto de Maston, El archipiélago de fuego, El soberbio Orinoco, Selva inexplorada, Caravana del testarudo, esta es un poco humorística, y el número 9672. Pero aquí la que nos interesa es la cuarta, El secreto de Maston, que yo es que no conozco otra edición, Independiente no conozco, y aquí sí que está, por eso traigo esta edición. Resulta que Julio Verne pues ya no tenía más planteamiento de ambientar nada en la Luna ni nada, y de pronto llega a su conocimiento una serie de cálculos realizados por un ingeniero, Albert Badoureau, que decía que siguiendo determinados vectores y determinadas cosas era posible y accesible acceder a ir a la Luna. A Julio Verne esto le interesó muchísimo y basándose en esto hizo esta otra novela, hasta el punto de que en la edición original había un capítulo, según me apunto aquí, donde vienen reproducidos los cálculos y las cifras que había hecho este señor, este ingeniero. Lo que pasa es que me imagino que dirían, bueno, pero esto a quién le interesa, ¿no? Entonces esto es una novela, una historia de ficción, pues
fuera, y ya no aparece esto, afortunadamente. Resulta que en esta novela nos encontramos con que hay una especie de subasta, una subasta entre potencias, entre distintos países, para comprar los polos, para hacerse con la propiedad de los terrenos de los polos. Entonces resulta que empujando uno y otro para la explotación podríamos decir comercial o industrial o como se quiera. Y hay una entidad de North Polar Practical Association, la asociación práctica del Polo Norte, que es la que se hace con el Polo Norte, lo compra. ¿Quién está detrás de esto? El Gun Club. El Gun Club que ya conocemos de las otras novelas, con Barbicane de presidente. Ellos pretenden, en este caso no la Luna, pero algo parecido, a través de su experiencia con el cañón para mandar a la Luna y de los conocimientos de este ingeniero nuevo que hemos dicho antes, Marston, que es el matemático, haga un cálculo, haga un cañón determinado, van al Kilimanjaro, excavan en el monte y allí hacen un cañón gigantesco de 27 metros de diámetro y 600 metros de profundidad, excavado en la ladera sur del monte, y pretenden lanzar un proyectil de 180.000 toneladas de peso. ¿Qué haría qué? Al lanzarlo, el eje de la Tierra se detendría, se quedaría parado. Al no haber rotación, al no estar, los polos se derretirían. Y todo el terreno del Polo Norte que ellos habían comprado estaría a disposición de la explotación que ellos hicieran. ¿Cuál es la dificultad? Pues que al descongelarse los polos, muchos países, muchas zonas se inundarían ciudades, se inundarían países, moriría muchísima gente, pero económicamente sale rentable. Ponen el cañón, lanzan el misil y no pasa nada. Vaya, pues sí que estábamos equivocados. Porque resulta que el secreto de Marston es que Marston sí se da cuenta del problema. El problema es que en los cálculos que han ido tomando de referencia para hacer el lanzamiento del proyectil, ha habido un error. Él, en el momento de tomar la latitud de la Tierra, creo recordar que omite 3 ceros de la latitud, con lo cual se va multiplicando, se va exponencialmente aumentando el error. Con lo cual, pues lo que hacen no sirve para nada. Entonces Marston rehace los cálculos, lo comprueba, y ¿qué se da cuenta? ¿A qué conclusión llega? Pues que con la tecnología de entonces del Gun Club no se puede acometer tal empresa porque no hay medios tecnológicos para hacerlo, no hay forma de conseguir nada, y realmente tampoco el beneficio, que sería muy considerable, pues justifica la pérdida de tantas vidas humanas como provocaría el derretimiento del Polo Norte, de los dos polos en este caso, porque no solo se derretiría uno sí y el otro no, sino que serían los dos. Y esta novela, El secreto de Marston, que bueno, es la que cierra la trilogía de estos personajes, del Gun Club, del Barbicane and Company, y bueno, es la última novela que vamos a comentar hoy, porque esos son los dos ciclos que mantiene. Todas las demás novelas de Julio Verne son independientes, pueden tener algún sitio común, alguna cosa, pero son independientes. En cambio aquí, en las dos primeras, que son independientes también, tenemos el personaje de Nemo, 20.000 leguas de viaje submarino y la isla misteriosa, y en estas 3 últimas de los viajes fantásticos, esto como se quiera llamar, del viaje a la Luna, de alrededor de la Luna y del secreto de Marston, tenemos las evoluciones científicas que siempre eran dependientes de un cañón, no sé qué obsesión habría ahí, pero en la aportación de Julio Verne a esto de un posible, potencial, deseado viaje a la Luna, o de recurrir a esos mismos medios, esos mismos mecanismos, para otros objetivos más terrícolas, más terrestres, pero igualmente pues bueno, imposibles de realizar, ¿no? A mí me parece que son unos personajes curiosos, son unos personajes que llegas a familiarizarte con ellos, sobre todo, como he dicho ya un par de veces, por cómo actúan, porque aquí sí hay un poquito más de cómo piensa, sobre todo en la última, Marston, como sus elucubraciones mentales sí las vemos un poco más, pero por lo general solamente accedemos a ello a través de sus comportamientos, de sus conversaciones en público, de lo que hacen o dejan de hacer, no por una introspección psicológica auténtica. Pero con todo son unas novelas muy, muy bien escritas, yo creo que todas interesantes, todas las de Julio Verne creo yo que tienen su interés, no necesariamente que esas propuestas de ciencia ficción se puedan llevar a cabo, sino pues las novelas como punto de imaginación para recreación intelectual del lector que se enfrenta con ellas, ¿no? Que en definitiva es el objetivo de todas las novelas.
y de todos los escritos de literatura, creo yo. Pero bueno, y esto es lo que hemos venido a hablar hoy, las historias de Nemo y las peripecias de Barbicane, Maston y sus amigos o sus rivales en algún momento, en estas peripecias de intentar conseguir lo inalcanzable, ¿no? Tiene la característica común de compartir personajes, el Nemo por un lado y por el otro estos otros, y esto nos ha inducido, pues como de Julio Verne no vamos a hablar mucho en el canal, pues para traer a Julio Verne a Retrologando, porque es un personaje que yo creo que merece, que necesita estar en el canal, lo necesita el canal, que Julio Verne tenga presencia en Retrologando. Y por esto hemos hablado hoy de esto, aunque sea de forma tan sucinta. Espero que aún así te haya interesado, y si es así, que le dejes el me gusta, el icono del me gusta. Si te interesan las cosas que tratamos un día y otro en el canal, que te suscribas. Si conoces gente a la que le puede interesar, te agradeceremos que le comente también que existimos. Y nada más, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.